verdad es que la pantalla la tengo Listo. solamente en modo de presentación. Bueno, pues, ¿listo? Listo. Ok. Oigan, pues hoy es 9 de mayo del 2024 y, y para mí es un gusto que poder dar esta conferencia sobre un tema que es muy común y que es cuando hay diferencias y cómo hacemos esas diferencias más palpables o no dentro de la organización entre los colaboradores y los líderes. ¿Qué hacer cuando decimos que hay maderas que no agarran el barniz? Y no se trata de una clase de banistería o de carpintería, se trata realmente de llevar esto a las posibles soluciones para encontrar una forma de cómo abordar el conflicto y cómo interpretar el conflicto primero. Este, ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues en realidad, si se dan cuenta, el objetivo es entrar a un proceso de autoconciencia para identificar las formas para atender esas diferencias relevantes que le llamamos conflicto. ¿Sí? Voy a empezar a dar algunos datos importantes que me parecen relevantes en este momento. Y fíjense que aquí, ¿qué sectores no encuentran talento? Porque abordar solucionar un nuevo conflicto es un talento. Y miren el porcentaje de que las empresas de estos sectores no encuentran talento disponible. O sea, es alarmante. O sea, en general están diciendo no encontramos talento. El promedio de esto es 69% para México. Es una cifra de manpower, ¿eh? O sea, que buscan personas. Entonces, es altamente confiable. Y por lo tanto, pues, ni siquiera es el 50% o sí o no encuentro, no. El 70% no, de las personas que se presentan no sirve para los trabajos que los empleadores están buscando. Hay una serie de oportunidades en México y esto, dentro de todo esto, vamos a encontrar dos cifras relevantes. Por otro lado, el Consejo de Empresas Globales en México, que es un consejo que se formó para abordar las oportunidades comerciales, ¿sí? De lo que le han llamado el nearshoring, el 75% de las empresas reportan escasez. Bueno, decíamos que el 69, la casa es el 75. Y fíjense bien, aquí el tema está en que 57% de los trabajadores que están en las organizaciones no encuentran opciones de crecimiento y desarrollo de lo que están haciendo o por lo que fueron contratados o quieren crecer. Y entonces, por lo tanto, ni las empresas se encuentran ni existe una oferta de las empresas a los trabajadores que se atractiven el desarrollo. Y esto habla entonces de que hay un desconocimiento brutal en las brechas competitivas en ambos casos. Ahora, este Consejo de Empresas Globales establece estos siete principios fundamentales o temas fundamentales para empezar a ser competitivos y aprovechar esta etapa que le han llamado nearshoring. Formación, capacitación y desarrollo del capital humano, vean, es la primera de las 7, ¿sí? Y es lo que deciden estas empresas, son 62 empresas que deciden y tienen que invertir en esto. O sea, después, sistema energético sustentable, infraestructura crítica y de conectividad, innovación, etcétera. Simplificación, en fin, seguridad. Estos son temas profundos que requieren competencias de las personas, por eso el número 1. Después, esas competencias, de manera específica, dicen ellos, nosotros quisiéramos tener estos 5 competencias de los líderes: pensamiento crítico y análisis, resiliencia y adaptabilidad, colaboración, autodisciplina y confiabilidad, o sea, que la gente sea confiable, y liderazgo e influencia social, o sea, cómo es, pero el liderazgo tiene muchísimas variables, entonces, dentro de ellas, pues, un líder debe tener pensamiento crítico y análisis, debe ser resistente, capacidad de adaptación, debe saber colaborar, ¿sí? O formar equipos de trabajo. Por supuesto que debes tener autodisciplina. Sin embargo,
Bueno, a final de cuentas lo agrupan de esta forma. Y ahora una pregunta importante. ¿Qué figura es la más fuerte en las organizaciones? ¿El equipo o el líder? Y lamentablemente nos vamos hacia el líder. El líder es más importante en las organizaciones que los equipos. Que cuando ya está en el trabajo en específico, ¿sí? El equipo es el que puede resolver las cosas, pero el líder se le da una connotación aquí como de superhombre todavía. Y la verdad es que el liderazgo debería ser casi rotativo en función de las tareas a realizar y determinado por los equipos de trabajo. Ahora, ¿dónde están las cadenas de producción que son fundamentales y las áreas e industrias que deberían, que están en este nearshoring? Aquí están 7 diferentes lugares para trabajar, bueno, ramas que son estratégicas en este proceso de desarrollo de México con Estados Unidos y Canadá para atender al libre comercio. ¿Sí? Y bueno, pues los vemos los estados donde están. Eh, Lamentablemente no vemos estados del sur. Si ustedes se dan cuenta, creo que el estado más al sur que se identifica es Morelos, y en producción de vehículos ligeros, nada más. Los demás, pues es del centro y norte del país. Y entonces, pues ya desde ahí empezamos a ver que además esto tiene que repercutir en el desarrollo regional. ¿Por qué? Porque la región sur no tiene nada que ver con la región norte en cuestiones de desarrollo. Pero, pero si alguien me dijera hacia dónde se están yendo las industrias, en esto está. Ahora, vamos a ser muy claros. Este fenómeno de nearshoring tiene un plazo de vencimiento, y ese plazo de vencimiento es de aquí a 6 años. Es una ventana, tal vez 5, ¿no? Pero esa ventana de competitividad, pues ya vemos que está en función de talento y no se encuentra el talento necesario. Tendremos 5 años para formar talento, pues ya, tal vez ya no lo sé, ¿sí? Tal vez ya la perdimos en ese tema. Ahora, los empleos, el impacto sería en hasta 4 millones de empleos, una inversión directa de 50,000 millones de dólares, el crecimiento del PIB en un 1.5 a 2.5%, y se incrementaría la productividad del 15 a 30% en las industrias. Esto es lo que podría traer de bien si se atendiera esta gran oportunidad. ¿Y por qué la traigo a colación? Porque los líderes y colaboradores tienen que ver de parte fundamental, nos lo acaban de decir. Y entonces el tema se vuelve muy relevante porque veamos a los líderes y veamos cuando la madera no agarra el barniz por parte de los líderes. O sea, los líderes, ¿sí? No agarran el barniz. 69% de los empleados y esto es un dato de Forbes, Coaches Council, pues dicen que por ir a mal genio y rudeza y poca inteligencia emocional de los líderes, ¿sí? Han experimentado comportamientos negativos. O sea, y los líderes tóxicos les han costado 2.5 millones de dólares al año, ¿sí? De acuerdo al Centro de Liderazgo Creativo. Ahora, por parte de los trabajadores, el 48% de un mal ambiente laboral. ADECO dice que son los trabajadores. Y Galo dice que el 70% de los colaboradores no están comprometidos. ¿Qué impacta con esto? Bueno, pues, hay dos maneras de verlo, ¿sí? En el costo total. El costo de reemplazar un empleado, que a final de cuentas estaríamos hablando de eso cuando hay un conflicto y no se llega a un acuerdo, es del 50 al 200% del salario anual, de acuerdo a una empresa estadounidense que tiene presencia en cerca de 20 países, Catálisis. Y en México, bueno, una cifra que a mí no me gusta, que creo que es falsa, o sea, no sé cómo la midieron, o sea, debe tener falsa en el sentido que tiene un error de medición, no que no sea cierta en realidad, solamente es el 35. El costo de reemplazar a un trabajador, sí, yo creo que debe estar entre el 50 y el 100% del salario anual. Por lo tanto, entonces, resolver conflictos ya tiene un costo muy importante, y además vemos que si tenemos a personas, las tenemos que desarrollar porque no hay gente en el mercado. Entonces,
el ebanista puede trabajar como trabajador de maderas finas, pues determina cuál es el problema, ¿no? Si la madera no agarra el barniz. Una sería la madera, ¿no? Otra sería el barniz, ¿sí? Y aquí me refiero a la madera como el colaborador y el barniz como las formas o las estrategias para ayudar y hacer que el colaborador trabaje. Y la otra sería el ebanista, el líder. O sea, el líder en realidad es el que no agarra el barniz. Pero hay una cuarta muy importante que tiene que ver con riesgos psicosociales o debería tener mucha importancia y tal vez sea la ebanistería la que no está sirviendo. Por lo tanto, tenemos cuatro alternativas de por qué las maderas no agarran el barniz. Y habría que identificar de dónde viene todo esto. Los invito a que hagan este ejercicio. Este ejercicio es muy sencillo. Son 11 preguntas. ¿Sí? No sé si algún día, alguna ocasión, en algún momento, te dijeron esto y apunta si sí o si no. Y son expresiones muy comunes de los jefes, ¿no? Bueno, tan comunes que no se nos hacen extrañas. Por eso te pago, crees que no me doy cuenta, que sea la última vez, no es mi problema, resuélvelo. Te pago por hacer, no por pensar. Tienes suerte en otro lado, ya te hubieran corrido. Lo quiero para mañana a ver cómo le haces. Y la verdad es que todas estas yo las he escuchado. Es más, además como jefe, en algún momento he dicho algunas de estas, ¿sí? Y lo cual ahora sí me arrepiento. Factores que juegan en el conflicto, pues ya lo vimos entonces, ¿sí? Pero quiero resaltar, ¿no? La primera es la contraparte con su personalidad, y ojo, la personalidad en todo el sentido estricto, o sea, todo lo que es, lleva, y el juicio que tenemos de ella, ¿sí? El tema y el conflicto. Esto sería un modelo para poder atender conflictos. O sea, la importancia del conflicto, sus repercusiones, ¿sí? El contexto en que se desarrolla, por supuesto. O sea, sí, normalmente el contexto nos habilita o nos deshabilita, ¿sí? La cultura organizacional, el contexto organizacional, porque a veces nos tenemos que salir de políticas, ¿sí? Pero a veces no queremos salirnos de políticas, pero no podemos. Ahora, y esto tiene que ver muchas veces con los resultados que los terceros nos están pidiendo. Por lo tanto, entonces, estos factores juegan de manera muy amplia en el conflicto. Ahora, ¿cuáles serían los primeros pasos para entrarle a este tema? Pues una buena dosis de humildad. Y una buena dosis de humildad, pues lo van a ver por qué. Primer paso, la integración. Segundo paso, la eliminación. Y preferir lo preventivo a lo correctivo, lo proactivo a lo reactivo. Y esto ya nos da una filosofía para el liderazgo. Ahora, ¿qué acciones existen para solucionarlo? Pues si es la madera, pues es correr al colaborador. Si es el barniz, pues tengo que revisar las estrategias. Si el ebanista, tengo que autocuestionarme y realizar un proceso de concientización, ¿sí? Y tal vez un coaching para el líder sería importante. Y finalmente, si tengo que revisar la ebanistería, que normalmente es el primer paso, ojo, en nuestros modelos es el primer paso, ¿sí? Tenemos que obtener un diagnóstico del ambiente laboral. Ahora, no quiere decir que los demás pasos no tengan que tener un diagnóstico, por supuesto, pero si alguien nos dice que los conflictos son frecuentes, pues yo no le creería a él de, de que el conflicto es frecuente. La interpretación de lo que sucede que le causa conflicto tal vez sí sea frecuente, pero no sé si sea conflicto, ¿eh? Aunque lo interprete como tal, porque el tema es, el conflicto es un juicio que hacemos sobre algo que no podemos resolver, y entonces tenemos conflicto con esa circunstancia, situación que la genera normalmente una serie de condiciones en el contexto que a su vez tiene el origen en la actividad y conducta de las personas. Ahora, y en esa actividad de conducta de las personas, el principal involucrado soy yo, por lo tanto, tenemos que hacer un enfoque sistémico para no ver las cosas aisladas
y calificar directamente al colaborador o al líder o a la organización como los temas conflictivos. Tiene que verse desde un tema más sistémico, más integral. Y entonces cuando yo tengo la diferencia con alguien, primero me empiezo a cuestionar si hay algo que yo no estoy viendo y que el otro en realidad sí es importante y que no lo estoy considerando. Y por lo tanto entonces hay un conflicto. Ahora, ¿cuánto tarda este proceso? Pues el proceso, pues depende. Puede ser desde una conversación de coaching y se resuelve rápidamente para que el líder se dé cuenta de esa autoconciencia que debe hacer y tomar 2 o 3 herramientas para poderlo resolver. O puede ser, si es más sistémico, si es más integral, pues debe de tener semanas o meses, ¿no? ¿Sí? Ahora, si nosotros vemos la efectividad del equipo y el rendimiento, nosotros vemos que la individualidad tal vez estaría en la parte inferior izquierda, en lo más negativo de lo negativo, ¿sí? Fuera del cuadrante, donde ni siquiera la individualidad, ni siquiera se considera grupo, solamente la individualidad. Ahora, si empezamos a pensar en equipos, y esto es como empezar a ver que tal vez la solución que podamos buscar con otra persona a un conflicto puede estar en el equipo. Y ya lo estamos viendo porque de alguna manera estamos viendo que el contexto nos marca que podría ser la ebanistería donde estuviera el problema. Y entonces tal vez ni siquiera estamos bien enfocados y queremos solucionar algo que está un poco más allá de nosotros, de él y de mí, si hablamos de un conflicto entre 2 personas. Por lo tanto, ¿cómo el equipo podría solucionar esto? El equipo tiene muchas virtudes no olvidemos, el equipo se autogestiona y cuando hay conflicto, muchas veces el equipo no lo potencializa. Mal manejado sí se potencializa, pero bien manejado empieza a tener mayor esquemas de rendimiento, mayor satisfacción, y a mayor satisfacción, mayor rendimiento, y entonces la efectividad aumenta y se elimina el conflicto. Ahora, me gustaría que eligieras o eligieras una de las 4 opciones, una de las 2 opciones en cada respuesta, en la 1, en la 2, en la 3 y en la 4. Y después, de manera tradicional, vamos a abordar lo que se llama conflicto o solución de conflictos, ¿sí? Y entonces, ¿por cuál uno se decantaría? Si hay veces que dejo a otro la responsabilidad de resolver el problema, o en vez de negociar las cosas con las que estamos en desacuerdo, trato de expandir las cosas en las que estamos de acuerdo. ¿Cuál escogerías? A o B. ¿Tratas de encontrar un compromiso o hago el intento de tratar tanto sus preocupaciones como las mías? ¿Por cuál te decantas? A o B. Usualmente soy firme para perseguir mis metas o trato de aliviar sentimientos del otro y preservar la relación. A o B. Trato de encontrar una solución de compromiso o a veces sacrifico mis propios deseos por los de la otra persona. A o B. Bueno, ya que ahorita tienes esta visión, ¿sí? Y tienes 4 respuestas, ¿sí? Una A y una B para cada una de las preguntas. Te voy a dar este cuadrito para que tú pongas qué estilo tienes, ¿sí? ¿Preferiste evasión o acomodo? ¿Preferiste colaboración o compromiso? ¿Preferiste en la 3 competencia o acomodo y en la 4 compromiso o acomodo? Escribe qué estilo tienes. Vamos, esta es una probadita. El diagnóstico consta de 20 preguntas de este tipo, donde pues nos va a salir de manera más frecuente el estilo que tengamos. En este caso, claro, puede salir más fácil acomodo, pero también o compromiso te puede aparecer al menos 2 veces, ¿sí? O colaboración, ¿sí? O pues, ¿cuál sería las respuestas ideales? ¿Sí? Pues la primera sería acomodo, no evasión, la segunda sería compromiso, la tercera competencia, no acomodo, y la cuarta compromiso. Vamos, ¿y dónde lo acomodamos? Pues en esto.
en un esquema de cooperación, ¿sí? Y de cómo abordar esta, esta calidad de respuesta, ¿sí? Si se es asertivo o no. Y entonces la gente muy tímida acostumbra a eludir, la gente muy aventada para adelante, muy expresiva, o más asertiva, ¿sí? Es más competidora y tiende más a la colaboración. Y al final de cuentas, el centro es el punto mejor. ¿Cuál es el centro? Es cuando yo tengo la cooperación como punto fundamental, ¿no? Ni eludo, ni me acomodo, ni soy totalmente colaborador, ¿sí? ¿Verdad? Porque solamente estoy viendo la solución. O sea, estos serían tal vez los trabajadores estrella. O soy altamente competitivo y sería el clásico egoísta. El eludido pues, es el falto de responsabilidad, sí, y el acomodaticio pues es aquel que anda navegando como muertito todo el día en la organización. Este sería un esquema tradicional, ¿sí? Este se llama el cuestionario de Thomas Killman. Ahora, desde el coaching, y aquí empieza ya a haber una serie de diferentes posiciones respecto a cómo abordar, ¿sí?, el conflicto. Yo como persona y cómo lo podría abordar. Y entonces lo primero que en el coaching podríamos empezar a reconocer es cómo estoy yo en mis juicios sobre el otro y sobre la situación. O sea, ¿qué importancia le estoy dando al conflicto? ¿Es por qué es conflicto? ¿Y por qué no es conflicto? O sea, ¿qué características tiene que lo hago que sea conflicto? Y si esto me preocupa, me pone nervioso, me genera emociones negativas, o sea, empezarme a darme cuenta de esto, porque a partir de ahí es donde puedo empezar a hacer conciencia. Tengo que entender que solo estoy viviendo una realidad parcial, pero una realidad que es mía, ¿sí? O sea, una partecita, la realidad es más contundente, más amplia, más integral, que yo no la veo completa, tengo muchas barreras cognitivas o físicas o visuales o de capacidad de procesamiento, ¿sí? También tengo muchas interpretaciones de las cosas, a los mismos hechos puedo dar interpretaciones totalmente diferentes. Y ese es mi tema, ¿sí? No es de interpretación, es la verdad. Y por lo tanto también el conflicto pues, se puede estar generando desde mis interpretaciones, no desde la realidad. Tal vez es porque los hechos no tienen signo positivo o negativo. Los hechos no son conflictivos. El conflicto es un juicio sobre algo que pasa, que veo que yo tengo la posibilidad de salir afectado o no logro lo que quería. Por lo tanto, entonces, pasando después del yo, creo que tenemos que vernos como personas y que tenemos intereses básicos iguales. Todo el mundo queremos ser reconocidos, queremos crecer, queremos ser amados, ¿sí? O sea, y cuando yo me identifico con el otro, empiezo tal vez a ser más compasivo. Y empiezo a ver cómo lo hago. El primer paso es comprender. Hay un dicho por ahí, nadie tendría que perdonar si tuviéramos la capacidad de comprender. ¿Cómo lo abordo desde el no juicio, la escucha profunda y la indagación esto? O sea, no puedo llegar con los juicios que tengo sobre las personas a una negociación. Trata de eliminar el juicio. Escucha realmente de manera abierta lo que dice y lo que no dice e indaga, pregunta, para identificar los intereses reales. ¿Y dónde estarían los puntos de acuerdo? Ahora, ¿tienes opciones? ¿Cuáles son las opciones? Y tal vez en la conversación te llegue una opción mayor. Desde el coaching, estos son los pasos mínimos para empezar a resolver un conflicto. Ahora, te voy a dar más ideas, ¿sí? Porque este es otro tema fundamental a mi parecer. Y hoy se habla de neurosoluciones y yo he creado este cuadrito para decir que los conflictos tienen neurosoluciones y
Y el coaching tiene mucho que decir porque esas neurosoluciones vienen por conversaciones. Por lo tanto, entonces, ¿qué son las neurosoluciones? Voy a tratar muy levemente, sin entrar a la profundidad del tema, pero sí quiero aclararlo. Te voy a dar 5 maneras de abordar neurosoluciones. Y neurosoluciones le pongo así el título porque vienen de un proceso neurológico del cerebro primitivo. O sea, hay cosas primitivas que no nos podemos evitar, ¿sí? ¿Y cuáles son esas cosas primitivas? ¿Sí? Y entonces les voy a hablar de 5 cosas primitivas que nos impactan de manera fundamental y que eso podemos manejar para empezar a solucionar el conflicto. Y manejando estas cosas primitivas, llegamos al lugar donde el otro no se da cuenta que nosotros ya comprendimos porque vimos que hay neurosoluciones y por lo tanto empezamos a manejar la conversación para poder llegar a acuerdos. Y lo primero es que captar la atención se vuelve una parte fundamental y esto quiere generar sorpresa visual. Si no le hacemos una sorpresa visual, nosotros nos sorprendemos visualmente constantemente. No, la atención nos lo llama la vista, ¿sí? Ahora, una primera impresión nos deja una huella fundamental. Después la otra parte es que la información que damos en un principio debe ser la más sintética y profunda, la del principio y la del final. Y precisamente estos 5 puntos, más otros de coaching que les voy a regalar en unos minutos, son las cerezas del pastel. O sea, si algo te puedes llevar de esta presentación, sería que manejar neurosoluciones te va a llevar a un lugar diferente para que veas el conflicto y puedes llegar a acuerdos más fácilmente. Por lo tanto, entonces, administrar la información tanto al principio como al final son puntos estratégicos para impactar. Y aquí vemos dónde están los puntos de atención, ¿sí? En los estadios de la resistencia humana. Cuando adoptamos, a mayor tiempo empezamos a adoptar, ¿sí? Al principio normalmente tenemos una reacción negativa, ¿sí? Y esa reacción negativa con el tiempo se va moderando, va subiendo a positiva. Y lo que te hablo respecto de la atención y la retención o el impacto que nos da, si vemos a la mitad, normalmente hay un hueco, ¿sí? Un hueco, un vacío, o sea, cae la atención. Sin embargo, al principio y al final, la gente está muy atenta. Por lo tanto, entonces, en estas negociaciones y conversar, necesitaríamos poner atención en estos momentos, ¿sí? Tanto al inicio como al final. Ahora, impactos fundamentales, ¿sí? Y esta historia tuvo mucho éxito del libro ¿Quién se ha llevado mi queso? Porque la verdad es que cuando nos mueven las cosas, ¿sí? Los cuales ya tenemos las costumbres para ello, hacen que tengamos repercusiones impresionantes, mucho de acuerdo a la personalidad, para encontrar una nueva conducta. Y a veces no la logramos encontrar porque esta personalidad no nos da oportunidad. Por eso lo interesante de empezar con coaching personal, para empezar a revisarte cuando cambian las condiciones. Y un conflicto es un cambio de condición, porque vas a llegar a una circunstancia, a un acuerdo que no estaba inicialmente en tu esquema, ¿sí? Porque vas a negociar ciertas cosas. Ahora, estas acciones básicas, ¿sí? Iniciales para resolver el conflicto serían estas. Elimina las distorsiones por juicios pasados. Oye una situación y tú y el otro son otros. No puedes tener parámetros y estándares del pasado para evaluar el día de hoy. Segunda, escucha de manera profunda lo que le interesa al otro, no lo que te interesa a ti, pero también lo que no le interesa. Eso quiere decir
primero indagar. Por lo tanto, desde lo básico, no creas saberlo todo, ni supongas. Hay un elemento fundamental que es, siente tus palabras y siente las palabras de él, ve su cuerpo y ve tu cuerpo. O sea, siente las palabras. O sea, con qué profundidad lo hace o con qué falta de profundidad. Esto quiere decir, ¿sí? Una escucha más allá. Y tienes que buscar ser compasivo, porque a veces en esas negociaciones, en cuanto vemos un error del otro, vamos contra la persona. Y tenemos que ir a favor de encontrar una solución. Y esto tiene que ver con tu intuición. Y siente tu intuición de esto que te estoy diciendo. Si no, y eso se llama intuición y viene del corazón. Y trata de escuchar no solamente con la inteligencia, sino con tu corazón. Eso te va a dar muchísimos datos. Y acepta la libertad que tienen los demás de pensar distinto, de disentir, vamos, y que la verdad que el otro diga, pues no es la verdad, ni la verdad que tú dices es la verdad, simplemente son juicios. Y ahora, disentir quiere decir que no está equivocado el otro. Nadie tiene la razón. Ahora, ¿qué estamos buscando? No se trata de ganar, sino de acordar y abrir posibilidades de ambos ante una nueva relación, una nueva conversación y una nueva circunstancia. Eso es abrir posibilidades. Por lo tanto, si tú ves el conflicto, en realidad es una puerta de oportunidades para mejorar las relaciones y potencializar áreas que están ocultas. Espero que esto te haya dejado una serie de